Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, con lo que nos quedamos la última clase, donde vimos generalidades sobre lo que sería el curso, qué es lo que se va a ver en el curso, qué es lo que se requiere del curso. Y a continuación lo que vamos a ver, pues un poquito de lo que sería la primera clase, vimos un poco acerca de fuerzas, etcétera, y cómo se aplican en un cuerpo, y vamos a ver cómo calcular las fuerzas internas. En realidad ahora vamos a ver fuerzas internas en un cuerpo. Voy a recordar algunas cosas, voy a compartir pantallas, ¿sí? Voy a compartir toda la pantalla porque luego se nos olvida. Pero a veces pasamos cosas que no tienen que ver nada con la clase, ¿no? Que aquí está parte de lo que sería el curso y ya después veremos esto de aquí, que sería la primera parte. Entonces vamos a ver las fuerzas internas. Voy a escribir algo aquí a continuación de lo que vimos en la última clase, ¿no? Para que un recordatorio general. En general, que ya quitando la presentación, ¿no? Porque eso ya es muy... es una parte interesante. Lo que es el curso finalmente es calcular fuerzas internas y desplazamientos, ¿no? Pues vamos a crear las fuerzas internas. ¿Para qué queremos las fuerzas internas? Para saber si puede soportar las cargas externas. Y deformaciones, vamos a ver, ¿no? ¿Por qué queremos deformaciones? Para ver cómo se va a mover el cuerpo, cómo se deforma. Si las deformaciones son muy grandes, puede afectar su funcionamiento. Entonces hay que calcular fuerzas internas y finalmente su desplazamiento, ¿no? ¿Sí? Lo que vamos a hacer, entonces vimos de fuerzas internas. Primeramente, las fuerzas externas, comentamos que son de dos tipos. Son de superficie en contacto con el cuerpo, que son la gran mayoría de todas. Las fuerzas de superficie pueden ser cualquier cuerpo en contacto con el otro, ¿sí? Y finalmente fuerzas de cuerpo o masivas, que también se les llama. Esas son debidas a simplemente que el cuerpo tiene masa. Y como el cuerpo tiene masa, puede ser sujeto ya sea a atracciones de la gravedad, ¿sí? Fuerzas, otra fuerza puede ser fuerza centrífuga, centrípeta, o fuerzas electromagnéticas a nivel microscópico, pero gran parte de ellas que vamos a ver son fuerzas de gravedad. Entonces son esas las que están en un cuerpo que está sujeto a fuerza. Entonces tenemos un cuerpo en general, solamente la única condición sea que el cuerpo elástico, que tenemos un cuerpo elástico, y las fuerzas externas pues pueden ser estas, ¿no? Aquí yo las pongo así, pero en realidad puede ser de diferente tipo. Vamos a tener un equilibrio dinámico, ¿ok? Si hay una duda me comentan. Todas son fuerzas de diferente magnitud, de diferente forma, ¿sí? Pues vamos a tener así. Y de repente yo quiero, oye, ¿cómo le hago para calcular la fuerza interna en un punto P, ¿no? Digamos, vamos a calcular la fuerza interna en un punto P causado por todas estas fuerzas que están aquí. Y aquí tengo una fuerza P1, otra fuerza P2, así, infinidad de fuerzas, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo esa fuerza interna en ese punto, en esa localización? ¿Cómo le podemos hacer? En realidad, entonces vamos a ver, internamente está en el cuerpo, internamente, en un punto donde interno no lo sé, solamente que tiene coordenadas X, Y, Z. Entonces vamos a tratar de ponerla, de acuerdo, de calcular. Sí, no sé si alguien quiere entrar, vamos a ver si todavía está disponible. No, parece que no hay ningún problema, ¿no? No está nadie todavía indicado. Entonces vamos a seguir con la cosa. Entonces, lo que hacemos es hacer un plano de corte que pase por eso. Vamos a cortar como si fuera un cuchillo del cuerpo, ¿no? Pues lo corto por aquí pasa, por eso lo puse de un color rojo, y aquí pasa mi corte, ¿sí? La única condición es que pase por acá. Entonces, de repente corto, así, y por aquí va a estar así, y por ahí vamos a separarlo. Este es un plano de corte. Y ese plano de corte, separar el cuerpo en dos, y de tal manera que te quede expuesto en los dos planos. Lo hago el corte, divido el cuerpo en dos. Y una de las condiciones de las ecuaciones de equilibrio dice que no solamente el cuerpo completo está en equilibrio, sino que está en equilibrio todas las partículas que lo componen. Todas y cada una de las partículas que lo componen. ¿Sale? Eso es cuando la cortas.
Cuando lo puedo cortar en 10 partes, Y cuando lo 20, cortas se supone que ya está el equilibrio en todas las partículas, ¿no? está en equilibrio antes que la corte y después que la corte, ¿sí? Como cuerpo completo está en equilibrio. Como cuerpo completo está en equilibrio. Todas sus partes están en equilibrio. ¿Cuáles partes? Cada partícula, ¿sí? Todas y cada una de las partículas en equilibrio. Si les parto en dos, las dos partes están en equilibrio. Si les parto en tres, las tres partes. Si les parto en n partículas, las n partículas sí seguirán estando en equilibrio. Todas y cada una de las partículas que la componen seguirán en equilibrio, ¿sí? Yo la puse aquí en dos porque es lo más fácil. Y entonces a la hora de partirlo en dos, ya tengo puedo separar una. Lo mismo que separo uno, puedo hacerla con la otra. Puedo separar la parte de arriba o la parte de abajo. Se me hace un poquito más fácil ver la parte de abajo, pero igual pude haberle hecho con la parte de arriba. Entonces aquí queda así. Y por aquí queda el punto P. ¿Ah? ¿Sale? Entonces aquí queda de esa forma. Siguen estando las fuerzas externas por aquí. ¿Sí? Solamente las fuerzas externas del lado que yo había considerado, ¿sí? Y otras fuerzas externas de este otro lado, ¿ok? Así, sigue estando así. Ahora, ¿qué pasa? Que en este punto, no solamente en este punto P, sino que sobre esta cara, que antes era una cara interna, se vuelve cara externa, todos sus puntos van a tener, pues, una resultante. Voy a poner una carga, todos los puntos de esta. ¿Cuántos? Voy a ponerlos así, que unos estén así, otros estén así, otros estén así, otros estén así. Estas son las cargas. En una de ellas va a estar sobre P, exactamente. Entonces ponemos un otro color para ver sobre P qué sucedería. Lo voy a poner un color distinto nada más. ¿Sí? Este color nada más para que vean. Y sobre P también hay una carga. Esta es la carga sobre P. ¿Sí? Voy a poner F de P. Pero todas las cargas, todos los puntos sobre esa carga tienen una carga. Puede ser cero, sí, y sigue siendo una carga, pero la carga puede ser cero también. ¿Sí? Entonces, estas cargas que surgen ahora, estaban internas, ahora son externas, surgen y satisfacen el equilibrio. O sea, no nada más surgen hacia el azar, no solo que estaban, oye, ¿cómo y de qué dirección tienen y qué magnitud tienen? Pues va a depender el equilibrio, simple y sencillamente. Dependiendo del equilibrio es cómo van a surgir. Entonces, ¿cuánto va a ser? Pues tienen que cumplir con esta condición tan sencilla y tan fácil. La sumatoria de todas las fuerzas debe ser igual a cero y la sumatoria de todos los momentos debe ser igual a cero. ¿Sí? Ahora que de repente yo digo, bueno, sobre P, ¿qué sucede? En realidad P también tiene una fuerza, ¿no? Que también satisface el equilibrio, arriba y abajo, ¿no? No solamente en esa dirección, sino en la parte superior y en la parte inferior también, ¿no? Voy a bajar un poquito para ir viendo qué sucedería. Sin embargo, abajo también sucede o va a suceder exactamente lo mismo, ¿no? Sí. Entonces la parte de abajo lo voy a dibujar por aquí, pues de repente tenemos algo así. Voy a dejar las partes y voy a tener algo así. ¿Sí? Y sigue estando el punto P. Veas, es que aquí el punto P con este es igual de este lado. En la misma localización, hacemos este aquí, este será mi P1. Y finalmente tengo aquí tres cargas. Y este será P2. ¿Vale? Ahora, igual, si yo tengo aquí esta magnitud, digamos, es como la dibujé, voy a dibujar otra así, otra FP. Igual voy a tener cargas así, otra así, otra así. Todas estas fuerzas que surgen aquí son iguales de magnitud y de sentido opuesto a las que están acá, ¿no? ¿Por qué lo hago así? ¿Por qué digo esto? Porque una vez que sumo estas dos cargas, voy a poner incluso otro color para que se vea, estas dos que tengo aquí, cuando yo sumo estas de aquí, con estas de acá, voy a ponerlas así, se van a suprimir ambas. Al volverlas a juntar, como son iguales en sentido opuesto, iguales en magnitud de sentido opuesto, no va
a la hora de juntarlas otra vez no va a haber una resultante, sino que va a dar igual a 0. Y sabemos que las fuerzas externas por sí solas satisfacen el equilibrio. Entonces vuelve otra vez a satisfacerse el equilibrio, ¿sí? Entonces es lo que de esa forma calculamos, es el procedimiento por medio de secciones, lo voy a llamar por secciones, método de secciones para calcular fuerzas internas. Cálculo de fuerzas internas. ¿Okay? Así calcula todas las fuerzas internas que hay en todas las partículas de un cuerpo. Y surge la idea de cuántas fuerzas internas hay en un cuerpo. Ahí dibujé una fuerza que es una fuerza axial, pero en realidad una fuerza no axial, una fuerza en una dirección X, pero ¿cuántas fuerzas puede haber en un cuerpo? Esa es una pregunta interesante. Mejor dicho, va a haber una sola fuerza, pero podemos hacerla en la división que está acá. Y esa división que está acá es en momentos y en fuerzas, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí, con un color así. Estas dos, o sea, se pueden dividir en fuerzas puntuales o fuerzas distribuidas, lo que sea, en fuerzas. Y la otra condición es que haya momentos, ¿sí? Así va a ser la división general, ¿sí? De todas las fuerzas que hay en un punto. Entonces, en ese punto que tengo así, voy a poner aquí el área que se volvió externa, que antes era interna y que por aquí tenía un punto P. Y sobre el punto P, pues puede haber también por ahí un momento aplicado con respecto a un eje, porque pongo un eje y aquí se va a poner un momento en P. Y también puede haber una fuerza en esta dirección, que va a ser F de P. Entonces yo tengo dos cosas, un F de P y un momento de P. Y con eso ya tengo ya prácticamente definido cuáles son las fuerzas internas. Puede ser una fuerza axial, una fuerza no axial. Vamos a ver las divisiones que esta genera, ¿no? Ese momento está en muchas... ¿En qué dirección está el momento? ¿En qué dirección está la fuerza? Pues no sé, hay que definir el eje y los ejes sobre los cuales van a actuar, ¿no? F y P actúan en direcciones y sentidos, lo que se establece en el equilibrio, según el equilibrio. O sea, no lo voy a definir yo, sino que lo define el equilibrio. Puede ser cualquiera, en cualquier dirección que satisfaga el equilibrio. El equilibrio es lo que me va a dar finalmente en qué dirección actúan. Pero en una dirección X, a pesar que lo satisface el equilibrio, no me interesa, o mejor dicho, es muy complicado tratar de estudiarlos. Entonces, normalmente establecemos que tanto fuerzas y momentos las podemos dividir dependiendo de los sistemas de ejes coordenados que estemos nosotros orientándolos, o lo que hayamos nosotros puesto. Imaginemos que aquí está nuestro sistema, tenemos un sistema de ejes coordenados, voy a ponerlo así, y está orientado de esta forma. Yo los oriento casi siempre de esta forma. Me gusta en esta dirección, pero alguien puede orientarlos de manera distinta. Normalmente el Z es vertical, Y y X forman los ejes horizontales. ¿Okay? Alguien lo puede orientar Y para arriba, X y Z están en direcciones transversales, X en dirección hacia la derecha, Y parece que sale del plano y Z hacia arriba, como gusten. Bueno, pues aquí está, voy a dibujar esta fuerza en PP por acá, ¿no? Voy a ponerla así. Está F de P, pero en realidad ese F de P pues, se debe de dividir en su componente F de P Z, ¿sí? Luego también por acá va a haber una condición donde le voy a poner aquí un F de Z, F de P en X, y lógicamente va a haber acá un F de P en Y. De tal manera que F de P es un vector, ¿de acuerdo? Va a ser un F de P de X, Y, ¿están de acuerdo? Más un F de P en Y, J, más un F de P de Z acá. En un sistema de X coordenados, en una forma vectorial de poder hacerlo, ¿sí? Donde esto lo que indica finalmente es un vector. Los demás pues, son los valores de los vectores en las direcciones X, Y y Z. Esos pueden ser magnitudes, esos pueden ser, esos son los que conocemos, ¿sí? Por vectores unitarios. Y por acá son los vectores unitarios. Los puedo poner así, ¿sí? Una notación vectorial. Igual sucede con los momentos, el momento que está en esa dirección, el otro, se pone otro color nada más para hacerlo un poquito más agradable, para diferenciarlo bien más adelante.
los otros pues son muy parecidos. O sea, si yo pongo un vector en esta dirección y por acá digo, pues acá está el momento en P, pues sí, pero aquí yo tengo que hacer su componente. Voy a ponerlo ya aquí para no estarlo encimando acá. Momento en P, pues será también momento en P en X. Y más un momento en PYJ más un momento en P de Z de K, ¿no? Tiene tres componentes perpendiculares. Sí, y así es más fácil de analizar. Es cierto que se vuelven más vectores, más elementos, pero es más fácil hacerlo de esa forma, más fácil de poderlo distinguir. Entonces aquí sobre esta, yo puedo poner mis ejes que salgan perpendiculares a la cara, de tal manera que uno sea perpendicular, y a mí se me ocurre que el perpendicular para mi caso sea el Z. Yo digo, bueno, pues sale de aquí el Z, ¿sí? Los otros dos pues quedan así, ¿no? Bien, y Z. ¿Sí? Ya una vez que los divido, entonces ya puedo definirlos de otra forma mucho más simple para poder trabajarlos, y así no solamente lo vamos a hacer más adelante en mecánica de materiales, sino ustedes que van a ver mecánica del medio continuo, cuando vean acero, concreto, todos los materiales, mampostería, etcétera, así se trabajan directamente, ¿no? Los que son los elementos, la fuerza perpendicular al área. Al área sobre el cual está actuando en el punto P, ¿sí? Un comentario, pues adelante. Si la fuerza perpendicular al área, si le llamamos como fuerza axial, ¿de acuerdo? O fuerza disculpe una pregunta. Dígame. Está poniendo Z, ZY, ¿no era Z, ZXY en la parte de arriba? Lo cambiamos, gracias. Sí. Lo cambiamos aquí. Vamos a hacer ese, voy a borrar nada más aquí. Ahí está. Se borra un poquito más, pero bueno, ahorita lo digo cómo se me haga, ¿no? Es, efectivamente, aquí lo voy a dibujar nada más. Así nos permite, ¿sí? Ya mezclamos eso, escogemos, voy a escoger el verde que puesto por aquí. Este sería mi X, ¿sí? ¿Sale? Entonces tenemos ahí X, Y, Z. Lo que es perpendicular al área es fuerza normal. Siempre va a ser fuerza normal. Fuerzas axiales también, ¿sí? Normales normalmente es fuerza normal. La que es paralela, si tuviera una fuerza que sea paralela al área, sobre el cual estamos calculándola, entonces eso va a ser fuerza cortante. ¿Sí? Puede haber hasta, a fuerza axial siempre normalmente puede ser de tensión, puede poner así tensión o compresión, ¿no? O puede tensión o compresión. La fuerza cortante puede ser en dos direcciones, normalmente puede ser en una dirección, pero lo dividimos en dos direcciones perpendiculares para que otra vez, ¿sí? No haya ningún problema. ¿Sí? Entonces puede haber tener una fuerza axial, dos fuerzas cortantes en dos direcciones perpendiculares, y después de ahí el momento, o sea, ya tengo tres fuerzas, ¿no? Ya prácticamente una fuerza, yo puedo dividir la fuerza que está aquí, FP, en una fuerza normal, que en este caso es en dirección de Z, y en dos fuerzas cortantes en direcciones estas, ¿no? Esta va a ser una fuerza cortante en dirección de Y y una fuerza cortante en dirección de X. Y va a haber momento, puede haber un momento torsionante. El momento torsionante actúa en dirección del eje longitudinal, ¿sí? Vamos a tener un eje longitudinal, ¿sí? Ese eje longitudinal actúa sobre ese eje que sería el eje Z, ¿sí? Z en nuestro caso. ¿Okay? Y va a haber momentos flexionantes, vamos a tener dos momentos flexionantes. Y actúan en los ejes perpendiculares, ¿no? En el eje perpendicular X y Y. Entonces hay dos momentos flexionantes, en este caso es en X y en Y. Lo que hacen es flexionar el elemento y generar tensiones y compresiones en cada una de las caras, de arriba y superiores, dependiendo sea el caso, si son momentos positivos o momentos negativos. Entonces siempre un cuerpo va a estar sujeto a las siguientes fuerzas internas. También esto puede aplicar para fuerzas externas, y aquí son las fuerzas internas de un cuerpo, son las siguientes. Son una fuerza normal,
una, normalmente siempre es una, dos fuerzas cortantes, ¿sí? Después puedo poner un momento torsionante, nada más, no puede haber dos momentos torsionantes, hay un momento torsionante final ya resultante y dos momentos flexionantes. Si alguien les pregunta, ¿cuánto puede haber en un cuerpo? ¿Cuántos momentos puede haber? Puede haber tres, uno torsionante y dos flexionantes. ¿Cuántas fuerzas puede haber en un punto de un continuo o de un elemento? Puede haber tres fuerzas, una normal y dos fuerzas cortantes. Nada más, o sea, solamente puedo tener 6 diferentes valores, 6 incógnitas o 6 valores que puedo determinarlos, no más. Que surgen de dos, de las resultantes de FP y MP, siempre, ¿no? Bueno, vamos entonces a continuar, vamos a ver si podemos hacer un ejercicio, ¿no? De todo lo que hemos visto. También vimos la última clase que existían apoyos, si no volvemos a ver lo que serían los apoyos en este método de secciones que los vamos a utilizar muy a menudo, ¿sí? Pero vamos a ver los apoyos que están basados en eso, ¿sí? ¿Sí? Vamos a ver después un ejemplo más adelante, fuerzas internas. Vamos a ver primero fuerzas internas todos, un poquito más de esto de fuerzas internas. ¿Sí? Bueno, en la última clase vimos algo que ejemplificamos, algo que se conocen como apoyos, ¿sí? Pues vamos a ver un poquito más de los apoyos, se pasó un punto ahí. Pues vamos a ver, vimos apoyos también. Los apoyos son los que generan estabilidad, hacen que el cuerpo elástico tenga estabilidad. Sin los apoyos, cualquier fuerza puede estar en equilibrio el cuerpo y no tener apoyo, pero cualquier fuerza, por muy pequeña que sea, genera inestabilidad. El chiste es que los apoyos no tienen lo que le generan es esa estabilidad, que sea estable, que pueda soportar fuerzas, no importa en teoría la magnitud ni el sentido de la fuerza, que cualquier sentido que le pongamos a la fuerza y su magnitud siempre van a generar un cuerpo estable. Ya habíamos visto que había varios tipos de apoyo, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver algunos de ellos, ¿no? Entre los más importantes que tenemos por ahí, que les voy a indicar, son los siguientes. Son tipos de apoyo. Ya habíamos comentado un poquito de esto, pero vale la pena remarcarlo un poco, porque entonces de esto vamos a sacar el ejercicio. Habíamos visto uno que era el rodillo. El rodillo es esto de aquí. Lo voy a poner en dos direcciones, pero aplica también para tres direcciones en un plano, ¿no? Entonces está así. Esto genera así, finalmente una reacción, se le llama, los apoyos van a tener siempre reacciones. A toda acción hay una reacción. La acción viene siendo lo que son los pesos o las cargas externas, las cargas que se van a transmitir, se puede transmitir, lo que hacen los apoyos también es transmitir las cargas a otro cuerpo o a la cimentación o al suelo. O cimentación también, ¿no? Puede transmitirlo en esas condiciones a lo que sería otro cuerpo, puede transmitirlo también a la cimentación o al suelo, que el suelo también lo podemos pensar como si fuera un cuerpo. Y entonces la reacción lo que hace es el efecto inverso, ¿no? Finalmente, de todas cargas externas, lo que se causa finalmente el apoyo es una carga de atracción. Y esas son las reacciones que manejamos. Normalmente podemos hacer nomenclaturas, si este es el apoyo A, esta es la reacción final. Un rodillo tiene una incógnita, una reacción nada más, ¿sí? En sentido perpendicular, en sentido casi siempre vertical, pero no necesariamente vertical, porque yo puedo tener una reacción así, puede estar así, y yo puedo ponerlo así, no necesariamente tiene que ser en dirección vertical, ¿no? Y puede ser incluso inclinado, puede ser así, no necesariamente tiene que ser horizontal o transversal. Si yo hago así, ¿sí? Esto sigue siendo ángulo. Pues no, el rodillo no necesariamente tiene que ser vertical o horizontal, puede ser en cualquier dirección. Y yo lo puedo poner en la dirección que yo crea conveniente. El rodillo normalmente son es el primer caso, en dirección vertical, pero pues, si hay alguien que pueda hacerlo en direcciones horizontales o incluso inclinadas, pues es cuestión de lo que estemos analizando, ¿no?
Bueno, ese es el más sencillo, más fácil, más práctico, pero pues hay otros al respecto, podemos ver. Entonces, el otro que sigue en complejidad, que tiene dos reacciones, igual voy a dibujarlos horizontales, pero eso no quiere decir que todos sean horizontales, es la articulación. Esta le voy a poner aquí, que la llamamos como rodillo, y este es articulación. La articulación, como ustedes han de pensar, pues aquí yo puedo dibujar así, tiene dos reacciones en sentidos transversales, una reacción en A en Y y una reacción A en X. Pero permite libre giro, quiere decir que si aquí hace esto, va a girar, y entonces esto va a quedar, puede quedar así, ¿no? Sí, puede quedar girado, pero sin embargo, aquí tiene que ver esta reacción. Tiene dos incógnitas, dos reacciones, casi siempre las reacciones son incógnitas, ¿sí? Pero permite el giro. Puede permitir el giro, que es una variable desconocida, pero que posteriormente podemos conocer, ¿sí? Entonces tenemos dos reacciones que podemos conocer, o que probablemente digamos de conocer. Puede ser muchas, igual igual puede ser cualquier sentido. Puede tener una articulación inclinada y puede ser posible. No es un poquito más complejo tenerlas inclinadas, pero se puede tener ese caso. Puede ser no solamente en dos direcciones, puede ser en tres direcciones. Todo esto que tenemos en dos direcciones lo podemos pasar a tres direcciones, ¿sí? No que sea, oye, en dos direcciones, en tres. Eso estamos hablando en dos direcciones, voy a ponerle en 2D, eso también estamos hablando en 2D. ¿Qué pasaría en 3D? En 3D también puede ser el mismo caso. En 3D voy a tener una articulación en 3D, en realidad tendría que ser, no sé, se me ocurre, en una torre de transmisión, si imaginamos que aquí tenemos una torre de transmisión con muchas fuerzas, etcétera, y yo de repente pongo aquí, nada más por decir algo, texto, ¿no? Entonces esto tiene profundidad y por acá hay algo así y aquí hay otra, ¿no? ¿Sí? Y por acá hay otra así, por aquí hay otra. Lo va a depender de los ejes. Si yo tengo mis ejes que son acá, Z, yo los coloco siempre así para no evitar confusiones, y X, entonces esto va a tener, voy a buscarlos nada más acá, una reacción en Z, ¿sí? Dependiendo de la dirección del eje, voy a ponerlo así, esta es una reacción en X y esta es una reacción en Y, ¿no? Cada uno va a tener esos tres casos. Siguen siendo articulaciones, pero que aquí cambien las incógnitas a tres casos. Va a depender los que son los grados de libertad. Tres reacciones. ¿Okay? ¿Sí? Puedo tener tres, puedo tener... normalmente en articulaciones tengo o dos o tres, ¿sí? ¿Vale? Entonces aquí podemos poner rodillo, solamente va a tener, no importa incluso el 3D, doy una incógnita, una reacción, siempre incluso, ¿vale? Articulación puede tener dos o tres, nada más. Dos o tres, si estamos hablando de tres dimensiones, tres reacciones. ¿Vale? Bueno, y después, ¿qué otra clase de podemos conocer de apoyo? Yo le llamo como apoyos perfectos, ¿sí? Apoyos en condiciones ideales. En condiciones ideales, porque pues nunca van a poder hacerse a menos que ustedes me dirán, ¿existen esa clase de apoyos en condiciones ideales? Algunas veces sí existen. ¿Dónde existen principalmente? Donde los he visto en puentes se han visto alguna serie de rodillos, ¿sí? Muy cercanos a lo que es un rodillo, en articulaciones, en unas naves industriales también se llegan a poder ver. Normalmente no es así, normalmente no tenemos condiciones perfectas, sino que solamente se toman como ideales y que se toman en cuenta las condiciones más desfavorables, al de tomar en cuenta lo que serían los apoyos. Falta uno más que es dentro de los apoyos ideales, que es el siguiente, ¿no? Entonces vamos a ver el último. ¿Cuál sería? El siguiente sería el empotramiento. El empotramiento también hay en 2 y en 3D, 2D y 3D. Vamos a ver primeramente el 2D, el empotramiento en 2D. En 2D pasa esto, tengo aquí el empotramiento, hace una viga, y este se le conoce como empotramiento, o estas son sus condiciones de empotramiento. El empotramiento tiene
voy a tener así una reacción A en X, una reacción A en Y, para que no parezca que no esté inclinado, y voy a tener aquí un momento, ¿vale? El signo del momento me lo va a dar finalmente el equilibrio, ¿no? Entonces tengo tres incógnitas. Y es la máxima restricción que se puede tener en un punto. La máxima restricción. No puedo tener El más. empotramiento Sí, dime. también es conocido como soporte fijo. ¿O Lo eso es conozco. diferente? No, pues no te puedo decir si sí o no. No conozco cómo se le haya llamado como soporte fijo. Yo lo conozco más como empotramiento. Tendría que verlo en los ejemplos donde dices tú, sí, para decirte efectivamente si es un apoyo fijo y empotramiento es lo mismo. Normalmente lo conozco. Es que como estaba viendo el del libro lo maneja como soporte fijo, así un dibujo similar, pero pues no sabía si era lo mismo. Bueno, no sé, deja ver si tengo aquí el libro y puedo ver si hay un soporte fijo, lo que vimos la última vez, y se llamaba soporte fijo. Sí, efectivamente, sí, cualquier ahorita ya lo vi, ¿no? Pues ya que me sacas de duda, pues sí se puede llamar soporte fijo. No lo conozco mucho como soporte fijo, ¿no? Sí, pero sí es, en el libro sí es el mismo, ¿no? Pero es yo lo conozco como un empotramiento, ¿no? ¿Sí? Y incluso toda la literatura más adelante lo conoce como un empotramiento, y a lo mejor soporte fijo puede causar una confusión más adelante, ¿sí? Aunque en el libro sí viene así como soporte fijo, ¿sí? Ahora, el soporte, bueno, no es un soporte fijo en el empotramiento, puede ser también en tres direcciones. Ahorita vamos a ver qué sucede si tengo tres direcciones. En tres direcciones tengo así el elemento, ¿sí? Practicar. Perdón, me había dibujado una Z que me iba por ahí. ¿Sí? Esta parte de aquí, bueno, yo lo pongo así, esta parte de aquí lo empotro completamente, ¿no? Esto me va a causar que yo tenga entonces tres, dependiendo de los sistemas de ejes coordenados, ¿sí? Voy a poner que mi sistema de ejes coordenados sea así, por facilidad, Z, voy a ponerle así Y inclinado, y el otro X así, ¿no? Por facilidad. Entonces yo puedo tener aquí como eje en sentido longitudinal, yo llamo longitudinal una fuerza en Y, una fuerza en X y una fuerza en Z. Y voy a tener, entonces, esas son las reacciones, ¿sí? Bueno, voy a quitarle, voy a poner como reacciones para no confundirlos, ¿no? Esa confusión. Ahora sí, la reacción, ahora sí, en X, la reacción en, bueno, voy a cambiarle la reacción en Y era. Reacción en Y. Ahora sí, esta dirección, la reacción en X, y la reacción en Z. Son tres. Más los otros tres momentos, los voy a poner los momentos así, como dos, así va a ser el momento en X, momento en Y. El momento en Y es el momento torsionante y el momento en Z. ¿Sí? En esas direcciones, RY es fuerza normal, y las otras dos, RX y RZ, son las portantes. ¿Sí? Son reacciones, siguen siendo reacciones, pero como quiera obedecen ese aspecto, y en ese punto, no necesariamente siempre va a ser, pero el momento en Y es el torsionante, y los otros dos, que son el momento en X y el momento en Z, son los flexionantes. Bueno, ya tenemos ahí lo que sería nuestra clasificación y la forma en la cual trabajarían las reacciones. ¿Por qué son importantes las reacciones? Además de darnos estabilidad al cuerpo, porque finalmente es necesario calcular las reacciones para saber las fuerzas internas. Un primer paso para calcular las fuerzas internas es conocer las reacciones. Si no conozco las reacciones, me va a ser muy complicado avanzar, ¿no? Muy complicado conocer, etcétera, va a ser muy difícil. Entonces, es primero necesario conocer las reacciones. ¿Por qué? Por el método que vimos anteriormente, le llamamos como método de secciones. El método que vimos en la página anterior, método de secciones. Pues vamos a ver ahora sí un ejemplo, ¿sí? Donde podamos ver
cómo podemos nosotros aplicar todo lo que hemos visto hasta ahorita en un pequeño ejemplo y poder hacer el cálculo de la reacción en un punto dado, ¿no? Eso es uno muy sencillo, ¿no? ¿Sí? Eso va a depender de las fuerzas externas que tengamos. Entonces, vamos a ver que otra hoja. Ahí está. Ya tenemos esto. Es un poquito más grande para que podamos verlos todos bien. Okay. Ahora sí, creo que me exageré en cuanto a grande. Ahí está. Okay. Vale, parece que tenemos aquí una vista, no sé si habíamos esto que le quité. Ya después lo puedo poner en más adelante le puedo poner lo que sería un título, lo que sea, para que ustedes lo vean, ¿no? Ese tenía un título. Si veamos que tenemos aquí un título y una fecha. Posiblemente le pongo el título y la fecha, parece que se lo quité en una forma, ¿no? Por aquí debo ponerlo, parece ser. Ya luego lo encuentro, ¿no? Me gusta con título y fecha, pero ya luego se los ponemos más adelante. Entonces vamos a dejar un espacio. Hay una parte donde apuntar título y página. Está. Entonces vamos a poner un ejemplo. Ejemplo, fuerzas internas. Bueno, vamos a ver un ejemplo simple. Vamos a hacer una viga. La condición que puede haber que me satisface el equilibrio, condiciones mínimas o condiciones de apoyos que causen equilibrio, que son estables. La condición mínima que me causa estabilidad en un elemento, la mínima posible, es la viga simplemente apoyada o la sección simplemente apoyada. Esta sección se llama simplemente apoyada, que es una articulación de un lado y un rodillo del otro lado. No puede haber condición mínima que esta. Y aquí puedo tener fuerzas, puedo tener momento, puedo tener cosas así, ¿sí? Puedo tener acá, así, puedo tener así, y todo esto va a ser estable. Ya después de esto, la otra condición puede ser doble rodillo, si yo quiero, ¿sí? Doble rodillo, articulación, perdón, articulación y articulación. No puede ser doble rodillo, ¿sí? Si yo pongo doble rodillo, no es estable completamente, ¿sí? Ante fuerzas verticales tal vez sí, pero si le pongo una fuerza horizontal, pues esto genera un movimiento en esta dirección, y entonces va a mover por aquí porque no hay reacción en esa dirección. Y otra condición que es estable todavía, no es estable, voy a poner así, esta sí es estable, esta sí es estable. Otra condición estable es que sea un empotramiento. Ese es el empotramiento de la sección, ese sí es estable, ¿sí? Empotramiento en esta dirección, y cualquier otra condición adicional, pero esas son estructuras que les estoy poniendo aquí que se le conocen como isostáticas. Isos de igual número de ecuaciones de equilibrio que reacciones. Se tiene igual número de ecuaciones de equilibrio disponibles de reacciones. Entonces podemos resolverlo con las ecuaciones de equilibrio. Esas son las ventajas, lo que se tiene, y podemos conocerlas. Si yo pongo doble empotramiento, tengo más incógnitas que ecuaciones, ¿sí? O si yo pongo esta condición, y ni siquiera tengo que llegar al doble empotramiento. Si te pongo un empotramiento de un lado y lo coloco así, y lo coloco incluso así, esto es hiperestático. No se puede resolver con las ecuaciones de equilibrio, por lo menos directamente, porque tengo, ¿cuántas incógnitas tendré aquí? Estas son 3, más estas serán otras, ¿no? Y en realidad, ecuaciones de equilibrio, ¿cuántas tengo? Solamente voy a tener sumatoria de fuerzas en X, en Y, y sería sumatoria de momentos, ¿sí? Todo esto es igual a 0, por eso igual a 0, y ya es todo. Me quedaría siempre una incógnita que no puedo calcular. Entonces, serían las desventajas. Entonces, se conoce como hiperestático de primer orden, ¿sí? De primer orden. No vamos a ver ecuaciones hiperestáticas, sí vamos a ver ecuaciones hiperestáticas, para ser sinceros.
pero solamente de primer orden. Nada más hasta ahí vamos a llegar, ya de segundo, y vamos a utilizar lo que se conoce como para poder resolverlas, vamos a utilizar una ecuación cinemática, vamos a crear una ecuación cinemática, pero más adelante no, ¿sí? Ya cuando ustedes vean análisis estructural, ahí sí van a ver sistemas de n hiperestáticos, de n orden, de hiperestaticidad. Aquí no, solo vamos a ver solamente aquello que sea lo más simple. Bueno, ya me pasé un poquito de lo que debería estar viendo, siempre salgo un poquito por la tangente. Entonces vamos a ver un caso de una viga, ¿sí? El ejemplo, por así ya, vamos directo al ejemplo. El ejemplo va a ser el siguiente, voy a ponerlo aquí, imaginamos que tenemos una viga, ¿sí? Esta viga, y esta viga la voy a tener aquí un rodillo y una articulación. Voy a poner que aquí estuviera la articulación, ¿sí? No importa dónde esté la articulación, y aquí es donde esté el rodillo. Voy a poner aquí el rodillo por aquí, por cuestiones nada más de distancia, ¿no? Y voy a poner las distancias así. Y voy a poner diferentes puntos. Voy a poner aquí, este es el punto A, punto B solamente para de nomenclatura y punto C. Y las distancias va a estar así. Esto vamos a ver que fuera 6 metros y este fuera 4 metros. Nada más para que sea igual en todos casos. Y de repente A, B, C, y de repente alguien dice, bueno, vamos a calcular aquí en D, perdón, en este punto D, las fuerzas internas. Y aquí en D voy a ponerle una distancia, si aquí, de aquí a acá, vamos a ver que fueran 4 metros, ¿sale? Y tengo ya todo. Faltan las cargas externas. Las cargas externas las voy a poner de la siguiente manera. Voy a ponerlos así. Para que tenga algo de dificultad, vamos a ponerlos así, de aquí hasta D. ¿Sí? Una carga distribuida. Sí. Esta se conoce como carga uniformemente distribuida. Y le voy a poner un valor de 10 kilonewtons por metro. Ahorita vamos a ver, bueno, antes de tener este ejercicio, que pues es sencillo, a ver si nos alcanza un poquito el tiempo, tipo de cargas, ya vimos tipos de cargas. No voy a llamar como otro, pues sí puede ser un tipo de cargas. La clasificación de las cargas la vimos, pero tipos de cargas, pueden ser de estas, ¿sí? Normalmente las cargas están distribuidas, y las cargas distribuidas pueden ser uniformes, ¿sí? Pueden ser triangulares, trapezoidales o de cualquier forma. ¿Sí? O sea, que puede ser uniforme, pues es así. Triangular, pues es así. ¿Sí? Es triangular. Hasta acá se supone, si no quedaría trapezoidal. El trapezoidal es que tengo una acá y otra acá, ¿no? ¿Sí? De cualquier forma que puede ser así, ¿no? ¿Sí? Es lo que de cualquier forma, pues es general lo que sea, ¿no? Como tenga una función, lo que sea, ¿no? Y ponemos uniformes. Ahora, el otro tipo de carga es que sea puntual. Y el puntual, digamos, existe en la naturaleza, pues solamente que esté tirando mediante un cable, lo que sea, pero el puntual es normalmente una resultante de las cargas distribuidas, de una distribuida, normalmente, ¿no? Normalmente, a menos que sea un cable o lo que sea. Pero normalmente el puntual es la resultante de una distribuida. Sucede diferente, por ejemplo, cuando tenemos momento. El momento lo que hace finalmente es que será el hecho de pasar una carga, ¿sí? Al pasar una carga a un punto, se puede generar por equilibrio un momento, ¿sí? Finalmente el momento no genera, genera una cierta condición muy importante. Un momento, por ejemplo, voy a tener así un cuerpo sujeto, un momento constante,
esto es lo que hace el momento finalmente es esta condición, que una parte esté en compresión y otra parte esté en tensión. Básicamente es lo que hace. Generalmente, ya después veremos algunas condiciones. También los momentos que son puntuales, gran parte y son resultantes de la aplicación excéntrica, resultado, voy a poner aquí, de la carga. De la aplicación excéntrica de la carga. Ya después veremos esto, excéntrica, que quiere decir fuera de su centro, que es lo que dice es excéntrica, es que esto no esté concéntrica, es lo contrario de concéntrica. Es resultado de la aplicación concéntrica de la carga puntual, de una carga, de la carga. Si no necesariamente tiene que ser puntual, puede ser distribuida, lo que sea. Pueden también haber momentos distribuidos también, no solamente momentos puntuales, aunque son más raros los momentos distribuidos. Sí, bueno, entonces de repente aquí en ya, ahora sí que nos pasamos un poquito en cuanto a explicación, no vale la pena, era determine las fuerzas internas en D, en el punto D. Es muy importante el plano de corte, no cualquier, porque aquí en este punto D puede pasar un plano. Yo digo, bueno, pues vamos a hacerlo así, con un plano de corte así, a un cierto ángulo, ¿sí? O lo vamos a hacer así horizontal, o lo podemos hacer a otro así. Digamos, ¿a qué direcciones perpendicular con un plano de corte entre el punto D? ¿Sí? A partir de un plano que pase por D, lógicamente, perpendicular a su eje longitudinal, que es muy importante. El eje longitudinal es el eje, normalmente, que une todos los centroides de cada una de las secciones transversales. Ahorita no puse sección transversal, no tiene caso, no estamos haciendo nada de eso, pero bueno, aquí vamos a poner que el eje longitudinal resulta ser ¿no? Y aquí pasa por acá. Entonces, perpendicular a su eje longitudinal, pues lógicamente va a ser y ese es el que me interesa nada más. Nosotros, alguien me dirá, ¿y tenemos diferentes resultados dependiendo del plano de corte? Sí, dependiendo del plano de corte. Cambia las fuerzas internas en D. Yo le doy a fuerzas, le llamo, es general, cuando yo llamo fuerzas, le llamo fuerzas puntuales, distribuidas, y también le llamo momento. Fuerzas considera ambos conceptos, no solamente considera uno, sino que las fuerzas consideran tanto fuerzas como momentos. Entonces debo de calcular qué va a suceder ahí. Entonces hago primera parte, bueno, vamos a ver cuál sería el procedimiento que vamos a seguir en este caso, ¿no? Entonces vamos ponerlo aquí, entonces vamos aquí, ejemplo, en un punto, ¿sí? Entonces voy a poner se conjunta con el anterior. Entonces en fuerzas internas 2, el procedimiento que vamos a utilizar, nada más, después a lo mejor podemos ya entrar en detalles, ya en números, la siguiente clase. Pues vamos a ver aquí el procedimiento. A pesar de que es muy sencillo, si a lo mejor nos tomaron unos 15, 10 minutos de la clase, pero no porque tengo otra, ¿sí? El procedimiento, ¿sí? Va a ser el siguiente. Primero es calcular reacciones. Voy a ponerlo así como A. Las reacciones, ¿sí? Para calcular las reacciones, primeramente es cómo calculamos las reacciones de poner con las ecuaciones de equilibrio. ¿Sí? Porque el cuerpo tiene un equilibrio general. Ya después sería B, que es dividir el cuerpo en dos partes. Al menos en dos partes, ¿sí?
tomar una de ellas y satisfacer el equilibrio. Tomar una parte, la que convenga más o la que sea más fácil. Y satisfacer el equilibrio. Cuando yo satisfago el equilibrio y encuentro las incógnitas, que son las fuerzas externas, ¿sí? De esta forma se calcula, se determina las fuerzas internas en B. En D y en cualquier punto, en ese punto. ¿Sí? Eso es lo que debemos de hacer en realidad, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver si podemos hacer primero que este cálculo de reacciones, ¿sí? Voy a tratar de dibujar otra vez aquí eso. Voy a ayudar un poquito de estas figuras, que hago, en vez de otra vez dibujarlo todo, pues ya no los hago así, ¿sí? Lo otro también puedo dibujarlo, vamos a ver si podemos dibujar aquí un triángulo, lo que sea. Puedo dibujarlo por acá, ahí está, y ya luego lo movemos aquí. Lo que pasa es que tengo poca, a veces se mueve mucho, a veces se mueve poco, pero ahí está. Ahí está, voy a sacar ahí. Luego puedo ir con una circunferencia que va a ser mi rodillo, ya. Ahí está, ese es mi rodillo, lo voy a dejar por aquí. Ahí está. Ya, bueno, ya después hacemos lo demás, eso sí lo hacemos aquí así. Y ya nos quedamos con un poquito más de detalle y todo. Por aquí dibujamos el punto, este era el punto A, B, voy a quitarlo de ahí, ponerlo acá abajo, A, B, D y C. Y las instancias, ¿no? Que tenían 4 metros, era, si aquí era 4 metros, aquí eran 2 metros, ¿no? Aunque no parezca. Vamos a ver si efectivamente era un poquito más despegado hacia la derecha, entonces lo jalamos un poco más el punto, ¿no? Entonces tal vez este punto voy a borrarlo ya nada más para este punto de aquí, este punto de aquí, este de aquí, ¿sí? Este de acá. Queda. Es el punto D, vamos a jalarlo un poquito más hacia acá. Voy a poner por aquí, que es el punto D, ahora sí. Estos son 4, estos son 2 metros, ahora sí ya tiene un poquito más de estar a escala, ¿no? Ya, entonces ya hago las fuerzas externas que pueden ser distribuidas, hacemos el cual tipo de eso, o pueden ser uniformemente distribuidas. Vean que ni siquiera conozco la sección transversal, no es necesario. Las distribuidas pueden ser en 10 minutos por metro, lo que me dice finalmente la forma en la cual puedo hacer la carga distribuida. Puede ser que la carga puntual pues solamente tiene una fuerza. Aquí voy a utilizar el sistema internacional de unidades, siempre. ¿Por qué? Porque es el que se utiliza en cualquier parte del mundo, excepto en Estados Unidos. Si van a Europa, el sistema internacional. Si van en África, el sistema internacional. Si van a Sudamérica, el sistema internacional. Y pues se me hace que es el que vamos a tener que utilizar, ¿no? Entonces vamos a utilizar el sistema internacional de unidades. Por gran parte del mundo lo utiliza, ¿no? El sistema internacional de unidades se utiliza por unidades de fuerza. Hemos visto que es el Newton, ¿sí? Y para unidades de presión vamos a utilizar megapascal, ¿sí? Y para lo que son unidades de fuerza distribuida, ¿sí? Pues es el kilonewton por metro o también el newton por milímetro, pero estos son iguales, ¿sí? Entonces por eso lo utilizo indistintamente. Y para las unidades de distancia, lo que hago pues solamente son metros o milímetros, ¿sí? Ya sabes que hay una equivalencia entre ambos. Ok, bueno, entonces aquí lo que quedaría más para terminar es de que esto lo voy a sustituir por sus reacciones. Entonces aquí va a haber una reacción en B, ¿sí? Y aquí va a haber dos reacciones, una RC en Y, y lo voy a poner en esta dirección. La dirección, ¿ustedes en qué dirección lo pongo? ¿Por qué lo pongo en esa dirección? No interesa, ¿verdad? El equilibrio me va a dar la dirección, el sentido. El equilibrio me da el sentido. Me dará el sentido.
¿Sale? Bueno, voy a dejarle aquí. Ya falta poco para terminar, entonces vamos a salir de esta parte. Ya 2 minutos, entonces escucho sus comentarios. Si hay algún comentario sobre la clase, si hace falta algo que nos explicó, me dicen al respecto, ¿no? Nos quedamos ahí cortos en cuanto al ejercicio, podemos hacerlo a la siguiente clase. Si es necesidad de más, pues hará más clases para poder cumplir con los objetivos. ¿Alguien tiene un comentario? Yo tengo una duda. Sí, Oliveira, dime. Creo que dijo, bueno, al principio de la clase, que al sumar las fuerzas internas, como resultado daba 0 o algo así. Así es. Ah, ok, gracias. No, pero la idea es por qué, ¿no? No nada más decir sí, sino la idea, oye, pero ¿por qué? Ah, bueno, ¿Sí? ¿por qué? Bueno, esa es mi pregunta, ¿por qué surge así? Aquí está lo que hice al principio de la clase. Cuando esto está en equilibrio completo, antes de que pase el plano. Cuando paso el plano y lo divido en 2 partes, estas internas de un lado con respecto a las otras, se deben de anular. Porque entonces diría que dentro del cuerpo siempre tenemos una resultante y eso no puede ser posible, ¿no? ¿Sí? Todas las fuerzas internas no tienen resultante, solamente las fuerzas externas al mismo tiempo se eliminan nosotros con las reacciones, ¿sí? A la hora de dividir el cuerpo en n partes, yo lo divido aquí en 2, lógicamente, estas de acá abajo con estas de aquí deben de anularse, son iguales pero sentido opuesto. Si no lo harían, entonces tendría que tener una resultante en P, lo cual no es posible, ¿no? No satisface el equilibrio, ¿sí? Ese punto saldría volando o tendría una aceleración nada más ese punto, ¿no? Imaginemos así que tuviéramos un caso, de aquí voy a dibujar a lo mejor rápidamente un cuerpo, digamos, no, aquí encontré una resultante en P, ¿sí? Y lo demás sí está en equilibrio, excepto aquí P que tiene una fuerza, ¿no? Entonces P tendría que salir disparado en una dirección o rompería o no satisfaría el equilibrio completo aquí. Todo cuando yo divido el cuerpo en n partes, cada parte debe estar en equilibrio. Y si lo divido en 2, es muy fácil ver que esta FP es igual que esta FP de abajo, pero de sentido opuesto, de manera que cuando las uno otra vez, estas FP se eliminan y ya no queda una fuerza. ¿Sí? Internamente sí hay una fuerza en realidad, ¿no? Internamente sí hay una fuerza. Pero esta es la forma de poderlo definir de esta manera con equilibrio, que es dividirlo en 2 partes. Y veremos que no importa qué parte yo tome, va a tener la misma magnitud. Diferente dirección y diferente sentido, pero la misma magnitud. ¿Okay? Bueno, voy a dejarlo ahí. ¿Otra pregunta? Ok. ¿No? Sí, nos veríamos el miércoles. Así es.